pongo eso, ajá, ahí está, ya le está compartiendo pantalla. Ay, qué belleza. Míralos ahí, ahí están. Y después sentarme a compartir la pantalla. Sí. Ay, algo pasó.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Yo soy Luis Fernando y junto con María Victoria vamos a ser sus anfitriones del webinar del día de hoy, que va a estar muy interesante. Con invitada tenemos a una persona muy especial que ha estado acompañando siempre a Mentor. Ella es Carolina Casella y nos va a hablar en el webinar de hoy sobre el juego de roles como una excelente herramienta de aprendizaje. Entonces, en un momentito más les vamos a presentar quién es Carolina Casella. Ella nos visita virtualmente desde República Dominicana. Bueno, antes de comenzar y antes de dar las presentaciones y la invitación a Carolina, voy a hacer un poquito la palabra a Victoria para que nos dé algunas consideraciones sobre este webinar. Bueno, primero quiero saludar y agradecer a todos los que nos están acompañando, claro que sí, y también agradecer a Carolina Casella por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, quiero que nos comenten, por favor, de qué país nos están mirando, de qué ciudad nos están mirando, para mandarle un gran saludo. Ya vi que nos están saludando desde Jalisco, México, desde Portugal, desde Bolivia, desde Ecuador, y coméntenos de qué parte del mundo nos están mirando. Bueno, decirles también que el webinar queda grabado, como todos los webinars, en la página de Mentor Educación para Todos, pero también lo puede compartir en su muro para que quede grabado y pueda consultarla las veces que sea necesario, ya que este tema es súper interesante el que vamos a ver. Bueno, y les agradeceríamos también si pueden compartirlo en algún grupo para que así este webinar llegue a muchas más personas y la educación llegue para todos, como es nuestro eslogan. Bueno, si no están en ningún grupo de Mentor y quieren pertenecer a algún grupo de WhatsApp de Mentor, también lo pueden hacer en unos instantes. Ahí abajo en los comentarios vamos a dejarles el link del grupo para que puedan unirse, o también le vamos a dejar el número oficial de Mentor para que nos puedan escribir y así les vamos a añadir a un grupo. Bueno, también no se olviden de darle seguir a la página ahí abajo en la campanita y darle like también, que nos van a ayudar muchísimo. Dicho esto, vamos a conocer un poquito quién es nuestra ponente de hoy, Carolina Casella. Por favor, Luis Fernando. Claro que sí. Entonces les contamos. Carolina Casella, ella es licenciada en Educación con mención en Tecnología Educativa. También es experta en Dirección y Administración de Centros Educativos. Es experta en Currículum y Evaluación y experta en Educación Inclusiva. Directora fundadora del Colegio Cristo de José Anzoátegui. Ahí hizo desarrollo de planes y proyectos educativos desde el inicio, incluyendo trámites ante el Ministerio de Educación y elaboración de evaluaciones curriculares, así también como dirección académica de la institución. También ha sido directora del Colegio Juan 23 Lechería. Ahí participó en todos los aspectos de un proyecto, desde el diseño y el desarrollo hasta las pruebas. También estuvo en la dirección administrativa de la institución. Es experta también en educación inclusiva y realizó la implementación del método ecléctico de aprendizaje. ¿Qué más, Victoria? También vamos a conocer un poquito sobre su trayectoria académica. Estudió en la Universidad Metropolitana de Caracas, que hizo gerencia educativa y tomó cursos avanzados de gerencia educativa. También estudió en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo la licenciatura de Educación, mención en Tecnología Educativa, especialización en Evaluación, también desarrollo de diseño curricular, implementación de nuevas tecnologías. Y bueno, dicho esto, queremos decirle que Carolina Casella es una de nuestras profesoras muy queridas, también ha sido nuestra maestra mentor, y queremos darle una gran bienvenida, como siempre lo hacemos en Mentor. Si pueden reaccionar en los men corazón para que ella sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos por estar el día de hoy con nosotros y darnos esta gran ponencia con un tema tan importante. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, y le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Es para mí un honor y un privilegio poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes un excelente tema, el juego de roles como excelente estrategia de aprendizaje, como una herramienta excelente para poder impartir educación a nuestros niños. Realmente agradezco muchísimo la atención de todos y principalmente la invitación de el licenciado Luis Fernando y de la licenciada María Victoria. En realidad no tengo palabras para reconocer todo el trabajo hermoso que ustedes están haciendo en pro de la educación. Los felicito. Además que sé que ha sido una
demostración titánica, porque arrancaron el año pasado cuando la pandemia estaba arrastrando a todo el mundo y desesperados sin saber qué hacer con niños en casa, pues ustedes buscaron una alternativa para que el resto de los docentes y los padres que estaban involucrándose en esa nueva normalidad pudieran tener acceso directo de viva voz, en buena fuente y con excelentes expertos para poder actualizarnos con la nueva modalidad. Muchísimas gracias, realmente. Gracias por esa oportunidad y además por esa enorme bienvenida. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a compartir pantalla y comenzamos. Ok. Ok. Nuestro webinar de hoy se llama El juego de roles como una excelente herramienta de aprendizaje. Uy, esto se fue, papá. Sí, eso pasa. Cuando uno está en vivo, eso pasa. Eso pasa. ¿Y ahora? Ok. Lo vemos aquí. El mouse hace lo que quiere. Ok. Ahorita los voy a invitar a ver este video y me encantaría, se volvió a salir, y me encantaría que, ay Dios mío, ya va. Me encantaría que cuando vieran este video estuvieran súper atentos a lo que está transcurriendo en el video, todo lo que sucede con el video. Ajá, ¿y ahora? Ok. A veces mamá te truenos en la cabeza. Se puso pantalla completa, ¿y ahora? Esa mamá tiene nubes en la cabeza. Se le olvida el almuerzo y llegamos tarde a los cumples. Y a veces cenamos croquetas 2 días seguidos. Cuando mamá tiene nubes en la cabeza, Sopla como un globo y se deshincha cuando se sienta en el sillón. a veces mamá tiene un sol en la cabeza. Se le ocurren ideas geniales y jugamos a monstruos de las galaxias. Preparamos juntas galletas y hacemos burbujas de jabón en la mesa de la cocina. Y cuando mamá tiene un sol en la cabeza, Abre mucho los ojos y sus cejas parece gaviotas. A veces mamá tiene nubes en la cabeza. no habla mucho. Después con los piratas. Cuando mamá tiene lluvia en la cabeza, Se toma el sofá como un caracol y mamá llora a veces. Y a veces mamá tiene arcoíris en la cabeza. su boca parece un plátano. Y cantamos En el coche, y me da muchos besos. Cuando mamá tiene un arcoíris en la cabeza, desayunamos churros. A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Habla muy alto y con los dientes juntitos. Cuando mamá tiene truenos en la cabeza, no me perdona la última cucharada y prefiere estar sola. A veces mamá tiene estrellas en la cabeza. Y se queda mirando sin ver y habla despacito. Sé que mamá tiene estrellas en la cabeza porque se le reflejan en los ojos. Si yo tengo lluvia en la cabeza. Y nubes. Y sol. Y arcoíris. Me enfado, me alegro, me pongo triste y contenta. Mamá me ha regalado unas gafas mágicas. Para ver las nubes, la lluvia, los truenos, el arco iris y el sol de nuestras cabezas. Porque algunas veces Yo también tengo truenos en la cabeza. Ok,
Ya vimos el video y nos pudimos dar cuenta que en ese video hay muchas situaciones presentes. En principio, estamos hablando de las sensaciones, de las emociones, de lo que siente el adulto y la niña. También pudimos ver la creatividad, pudimos ver la forma como se desempeñan cada uno de los roles o el papel que desempeña cada uno de los protagonistas del evento, tanto la mamá como el niño, como la niña en este caso, y pudimos ver toda la cantidad de facetas, pero al final pudimos ver que todo eso también le permitió a ella descubrir que aun cuando ella veía muchas cosas en su mamá, a ella también le pasaban. Entonces, de esto se trata el juego de roles, de que nosotros tengamos una idea, tengamos una concepción y la podamos llevar a la práctica junto con los niños para que a partir de esa oportunidad ellos puedan tomar sus propias conclusiones. Entonces, entramos de lleno. ¿Qué es el juego de roles? El juego de roles, según la Real Academia Española, rol significa función o tarea que alguien o algo desempeña. Entonces, el juego de rol es algo desempeñado por un grupo de niños que se juega en un espacio preestablecido después de que los alumnos hayan elegido cuál es el papel que ellos quieren jugar. En otras palabras, el juego de roles pudiera ser semejante a una ejecución de proyecto. Cuando nosotros estamos hablando de una ejecución de proyecto, nosotros tenemos que plantearnos todas las alternativas. El qué, el cómo, el cuándo, el para qué, con quién, con quiénes, qué vamos a hacer. Todas esas premisas nosotros nos las tenemos que preguntar cuando vamos a desarrollar un proyecto. Efectivamente, cuando vamos a desarrollar un juego de roles, también tenemos que tener en consideración todos estos aspectos. Entonces, partiendo de la premisa de que estamos trabajando con un proyecto, podemos decir también de que estos juegos de roles son llamados juegos dramáticos. ¿Por qué? Porque comienzan a ofrecerle al niño una cantidad de actividades creativas, recreativas y expresivas que se pueden ofrecer a los niños desde el preescolar. Estas actividades lúdicas les permiten la improvisación, el desarrollo de diversas habilidades en campos como la expresión corporal, la identificación espacio-temporal, habilidades manuales, simbólicas, el lenguaje y la sociabilización, entre otros. De esta información les voy a hablar un poquito más adelante. En este momento quiero compartirles una experiencia personal que tuve en una de las instituciones donde yo fui directora. En una oportunidad me llega una mamá, ya teníamos el año escolar bastante avanzado, y gracias amor, me llega una mamá que acababa de llegar a la ciudad y que ella tenía un problema para ella. Ella decía que había sido un gran problema porque no había logrado encontrar un colegio para su hijo. Y el tema era que su hijo era un niño que tenía dificultad auditiva y dificultad en el habla. Cuando esta señora llegó a mi colegio, llegó al colegio, estaba sumamente desesperada, tenía mucha angustia, no hallaba qué hacer. Y le pregunté, ¿usted trajo al niño? Y me dijo, sí, pero si para decirle que no lo van a aceptar, mejor no lo bajo. Le dije, no, bájelo. Y mientras ella estuvo buscando al niño, yo subí a buscar a mi gran maestra del grado que le correspondía al niño. En ese entonces se llama Alicia Rojas, excelente docente, una maestra espectacular, con un cariño único. Y en ese preciso instante le planteé la posibilidad de aceptar al niño. En una escuela donde no es una escuela inclusiva, que no está adaptada, en ese momento no estaba adaptada para eso, tomamos la oportunidad de asumir el reto, la maestra y yo. Entonces, bueno, pensamos que cómo podíamos hacer para incluir al niño, para que pudiera entrar en el salón de clase y no se viera afectado ni él ni el resto de los compañeros y pudiera tener una aceptación única con sus compañeros. Entonces, bueno, se nos ocurrió un buen llamado juego de roles. ¿Qué hicimos? Empezamos a sacar del aula 5 niñitos. Uno que mostraba que le faltaba la visión, otro que le faltaba la audición, otro que le faltaba el habla,
y otro que le faltaba una pierna y no podía caminar. A medida que fueron entrando los niños incorporándose al salón, fueron entrando cada uno de ellos desempeñando el rol que ellos habían asumido. El sordo, el ciego, el mudo, el niño discapacitado, tenía discapacidad, perdón, con discapacidad motora, aunque para mí los niños no son discapacitados, sino que tienen habilidades especiales. Entonces, bueno, los niños entraron y entonces le preguntaba a la maestra, bueno, ¿y ustedes creen que si esta persona tiene este problema, nosotros no lo podemos aceptar en clase? No, sí, claro que sí. Y lo aplaudían y así sucesivamente fue con cada uno de los niños. Finalmente, la maestra les dice, ok, entonces como ya lo aceptamos y nos parece algo como tan normal y lo podemos, porque a cualquiera nos puede pasar, les tengo una grata noticia. Tenemos un compañerito que es sordomudo, que es nuevo, va a entrar ahora en el salón de clase a mediados de año escolar. ¿Y qué les parece? Sí, lo queremos conocer. Y bueno, fue una emoción muy grande, entró en el salón de clase y a partir de allí hubo una transferencia de experiencias única, porque los niños de su salón de clase empezaron a aprender a hablar en señas, a mover muchísimo más los labios para que ellos pudieran comunicarse y se sintieron sumamente incorporados e integrados. Esta es una cualidad fabulosa que tiene esta herramienta en el proceso de aprendizaje. ¿Qué aprenden los niños mientras realizan los juegos de roles? El juego de roles es una estrategia que permite estimular que los estudiantes exploren y comprendan su propio comportamiento y el de otras personas en situaciones simuladas. A ver, cuando nosotros tenemos en el salón niños que son groseros, mal llamados berrinchosos, que tampoco a los niños no se les puede etiquetar. Yo estoy muy en contra de esa postura. Pero hay niños que tienen comportamientos realmente que llaman muchísimo la atención. Entonces, en ese momento nosotros podemos trabajar para que ese mismo niño vea en la presencia de otros cómo se comportan otros cuando trabajan en esa forma, grosera, grotesca, burlona o lo que sea, y ellos comienzan a internalizar y darse cuenta que comienzan a tener como un espejo en el otro, y comienzan a darse cuenta que las cosas son distintas, que eso no es lo que ellos quieren para ellos, y ahí hay una transformación. Promueve un proceso de autoanálisis del rol asumido a partir de la retroalimentación brindada. ¿Qué pasa con esto? Que comienzan sus mismos compañeritos a llamarles la atención, a decirles que eso no está bien, que eso no les gusta, y por ahí comienzan los procesos de cambio. Reconocen formas alternativas de pensar y actuar, claro, porque una vez que los niños comienzan a conversar con sus compañeros, comienzan a imitar también la forma como ellos hablan, o como ellos se comportan, o como ellos comen, o como ellos conversan. Y después empiezan a trabajar acerca de la forma como los niños piensan, cómo lo razonan, desarrollan relaciones interpersonales y habilidades de comunicación. Desarrolla competencias profesionales y académicas propias de la carrera, especialidad o profesión que representa. En este caso, yo quisiera comentarles que el juego de roles le permite a los niños anunciarnos desde que son pequeñitos cuál es su próxima carrera en un futuro. En particular, tengo una experiencia hermosísima con mi sobrino. Cuando el niño nació, le regalamos un móvil que era un avión, tenía varios avioncitos y tenía varios globos. Y siempre los veía, eso lo emocionaba, le encantaba. A medida que fue creciendo, cada vez que iba a un parque infantil buscaba algo de colocarse en algo que se asemejara a un avión. Siempre buscaba un avión, tenía un avión, andaba con un avión, todo el tiempo con un avión. Cuando tuvo la edad más o menos como de 8 o 9 años, sus papás le regalaron un juego por computadora, que bastante semejante a un simulador, y empezó a trabajar y a hacer cosas, y cuando descubrimos, Juanchi, ¿qué estás haciendo? Tía, estoy en un vuelo a París. ¿Y cuántas horas tiene montado? Y llevo 2 horas. Y bueno, ahí estuvo sacando un montón de tiempo. Al final termina de graduarse de bachiller,
decide estudiar ciencias políticas, que era otra de las carreras que él tenía también en mente, y sus papás en recompensa quizás por haber terminado muy bien sus estudios con unas calificaciones notables, pues le regalaron su curso de piloto y hoy en día es piloto y licenciado en ciencias políticas. Así que nosotros descubrimos desde que era muy chiquitito que el niño quería ser piloto. Facilita la transferencia del aprendizaje hacia situaciones de la vida real, diaria y profesional. Allí comienzan los niños a darse cuenta el rol que desempeña la señora que limpia, la señora que pule, la señora que trabaja en la casa, el señor del chofer, el señor que trabaja en la entrada del colegio, lo que hace su papá, lo que hace su mamá. Ellos siempre intentan ver cómo ellos pueden hacer algo que se asemeje más o menos a aquello que los está llevando a buscar cosas nuevas. ¿Cómo lo pongo en práctica? Esto es una pregunta fabulosa. El juego de roles tiene muchas acepciones. Lo podemos hacer desde niños en preescolar y vamos a trabajar eso con un juego llamado Mundo Pequeño, que se los voy a hablar un poquito más adelante. O podemos trabajar con niños desde el preescolar, realmente ya allí, y no solamente allí se pueden trabajar con disfraces o con ejemplarizando en el salón de clase, colocando todas las herramientas que pueden estar a nuestro alcance para poder simular el espacio de manera de que figure lo que ellos quieren simular. Y empezamos contextualizando el juego y donde el docente le presenta a los estudiantes una situación o un contexto en el cual se desenvolverá el juego. Es importante señalar las condiciones que caracterizan la situación. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta todo. Y a partir de allí se le van a dar al niño todas las herramientas para que él pueda tener el juego de manera libre. Si es verdad que nosotros le vamos a dar un plan, a lo mejor una idea que debió haber sido consensuada, el nombre del proyecto, sobre qué vamos a trabajar, si vamos a trabajar con, vamos a hacer un hospital, o vamos a hacer un colegio, o vamos a hacer una casa, o vamos a hacer algo que represente lo que ellos quieren disfrazarse, de la manera como ellos quieren trabajar, o de lo que ellos quieren hacer. Pero a partir de esa conceptualización real de lo que ellos quieren hacer, tenemos que pensar qué otras cosas nosotros podemos sacarle provecho de aquello que vamos a trabajar. Porque no es nada más que ellos se preparen para trabajar como haciendo su rol, desempeñando su rol, haciendo todo lo que ellos tienen que hacer y compartiendo con sus compañeros, armando la creatividad, buscando la forma de trabajar con ellos, sino también qué vamos a lograr nosotros con ese proyecto, qué vamos a lograr nosotros con ese propósito. Si es un proyecto de lengua, si es un proyecto de matemáticas, si es un proyecto de sociales, si es un proyecto de integración, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y por supuesto, tenemos que dejarle a los niños la forma clara cómo lo vamos a hacer, para que ellos aprendan a partir de allí a respetar reglas, a respetar normas, porque todo esto se basa en un proyecto de valores. La organización de la clase para el juego. Una vez presentada la situación, es importante establecer quiénes representan los roles, quiénes participan como espectadores, y se les brinda un tiempo para analizar la situación. Ahí ellos se van a comenzar a conversar, y tú qué vas a hacer, y cómo lo piensas hacer, y qué vamos a hacer, y cómo lo vamos a lograr, y dónde nos vamos a colocar, y cuánto tiempo vamos a estar allí, y cómo podemos hacer si queremos traer otro compañero para que forme parte de este grupo. Todas esas cosas ellos comienzan a dialogar y a negociar. Y allí empiezan ellos a involucrarse y a incorporarse dentro del proceso del juego de roles. Luego, es preferible que nosotros les facilitemos todas las herramientas, el material que ellos puedan trabajar. De repente a lo mejor los involucramos para que ellos mismos, aún dándole a nosotros las herramientas, puedan ellos pintar las casitas que van a ir atrás, pintar el carro, acomodar la caja, acomodar lo que ellos quieran ir haciendo, pero siempre tenemos que involucrarlos y respetarles sus ideas. Sí los podemos corregir, yo no digo que los niños no se pueden corregir cuando están cometiendo algún error o cuando van por un lado que no era lo que se pretendía lograr, pero hay muchas formas de hacerles saber
con amor, por supuesto, que las cosas pueden cambiar y las podemos modificar. Y seguramente ellos, después que la vean cambiada o modificada, reaccionarán y dirán, oh, wow, se veía mejor, oh, wow, qué bueno, oh, maravilloso, nos quedó muy bien. Por otro lado, es importante que los estudiantes participen como observadores, los que participen como observadores, analicen la situación sobre criterios y bases que ya la docente les haya dado. ¿Por qué? Porque cuando los niños los ponemos, a veces los niños son un poquito crueles y dan respuestas o dan opiniones que probablemente pueden herir a los demás, pero si nosotros nos acostumbramos a trabajar con los niños desde la perspectiva de dar siempre opiniones en positivo, los niños siempre van a trabajar en perspectivas de opinión en positivo. Y siempre van a intentar dar cosas de ellos de la mejor manera, buscando imitar la mejor manera, ser los mejores. Eso es sumamente importante. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? No me llevo. Por el momento todavía no hay preguntas, podemos continuar. Continuar. Ok. El desarrollo del juego. En esta fase es importante que el docente recuerde que quien representa un personaje debe pensar, actuar y decidir como lo haría la persona que representa. El docente o el estudiante asignado cuidará que la representación se realice en los tiempos previstos. No solamente en el tiempo previsto, sino también en las condiciones que estaban previstas y siempre sin perder de vista el objetivo. ¿Qué fue lo que nos trazamos? ¿Cuál fue la meta que decidimos llegar? ¿Qué pretendemos nosotros lograr con esto? Y en algún momento, si vemos que lo que estamos intentando que se genere o lo que estamos intentando que se produzca en información para los niños no se está logrando, darle un poquito de cambio al clima de lo que se está ejecutando. Para el cierre del juego. En esta fase es importante que analicemos todos lo que sucedió, qué hicimos, cómo nos sentimos nosotros desempeñando ese papel, cómo se sintió el niño desempeñando ese papel, qué hicieron, qué se logró, qué cosas quedaron por hacer, qué no se pudo decir, qué se sintió cuando algún compañero hizo tal o cual acción, cómo pudieron ellos, cómo se puede mejorar esta situación e inmediatamente intentar analizar cómo podemos nosotros contextualizar esa idea que nosotros tenemos en esta área, en este momento que estamos desarrollando, en el plano real. Cómo nosotros podemos modificar lo que está pasando en casa, cómo nosotros podemos modificar lo que está pasando dentro del colegio, cómo nosotros podemos modificar nuestras relaciones personales con el resto de nuestros compañeros. Todas estas cosas son importantísimas para poder entender que ya estamos cerca del cierre del juego. El cierre del juego también es el momento en el cual el docente guía a los estudiantes a establecer relaciones significativas entre lo que sucedió en el juego y lo que es verdaderamente la realidad. Eso ya se los había comentado. La evaluación. Ok. La evaluación del juego de roles tiene muchas aristas. Ahí podemos evaluar los sentimientos, las sensaciones, las tensiones que hubo, las tácticas, las estrategias, los objetivos, las conclusiones. Cuando nosotros presentamos un juego de roles, ahí tenemos muchas oportunidades, todos los docentes, los padres, los representantes, el directivo, todos, podemos vernos reflejados en los niños. Y a los niños les podemos ver nosotros en su carita, en su condición, en su forma de ejecutarse, si en la casa hay agresividad, si el niño es agresivo, si el niño dentro del salón puede trabajar con un grupo que es agresivo, o si por el contrario el niño tiene mucho miedo, o si necesitamos que el niño cambie alguna conducta, o si necesitamos que internalicen de repente alguna conceptualización diferente, o si ya ellos vienen con un concepto distinto de casa. Todas estas cosas nos permite evaluar. Hay que tomar en cuenta que el docente que está trabajando con los niños desde el preescolar, su evaluación es meramente observativa. Ellos tienen que observar. Todo lo que ellos observen en los niños debería quedar plasmado en un cuaderno. ¿Por qué? Porque el docente es el que pasa la mayor cantidad del tiempo con el niño. Y el docente puede muchísimas veces alertar a sus papás
de lo que está ocurriendo con el niño. Y por supuesto, también poderle dar herramientas para poder trabajar en casa y después conversar de manera consensuada. Y trabajar en el salón de clases junto con los padres y el resto del personal, que si existiera un psicólogo dentro del colegio, si existiera una psicopedagoga, etcétera, etcétera, para poder trabajar aquellas cosas que necesitan los niños modificar, aquellas conductas que se pueden modificar, o a internalizar algunos conceptos que sabemos que no los manejan. Todos los niños aprenden, todos en su tiempo. Todos los niños aprenden con sus condiciones y con sus capacidades. Todos los niños tienen habilidades, todos. Lo único que a nosotros nos compete como docentes y como padres y representantes es buscar la manera de desarrollar en ellos todas esas habilidades y destrezas. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y básicamente les digo, quisiera que todos estuvieran sumamente pendientes, porque desde hace un tiempo para acá, con el resurgimiento de las nuevas tecnologías y obviamente desde el año pasado con esta nueva normalidad, hay muchos papás que por falta de tiempo, aun cuando yo siempre digo que el que quiere puede, o por, digamos que comodidad, es mucho más fácil entregarle al niño una tablet o un computador y desenvuelve. No. El niño tiene que pasar por un montón de acciones primarias para poder desarrollarse. El niño tiene que trabajar con arena, el niño tiene que trabajar con arcilla, el niño tiene que moldear, el niño tiene que rasgar, el niño tiene que recortar, el niño tiene que pintar, el niño tiene que ejecutar, pero sobre todo trabajar en grupo, trabajar en equipo. El niño no puede trabajar solo, el niño tiene que trabajar y desempeñarse con el resto de sus compañeros para poderse integrar en la sociedad y para poder ser integrado después en el ámbito profesional. Hay mucha gente que no entiende que cuando están buscando un profesional para desempeñar un excelente rol en alguna empresa de trabajo, lo primero que le toman en consideración son las habilidades blandas. Saber si la persona tiene empatía, saber si la persona puede conectarse con otros, saber si la persona tiene capacidad para resolver problemas, si la persona es proactiva. Y eso no solamente se logra con estudios, sí, los estudios los puedes tener, puedes ser un profesional brillante, con unas condiciones únicas, habiendo estudiado muchísimo, conociendo mucho, pero si no lo sabes transmitir, no sabemos nada. Entonces, quiero que tomemos en cuenta, a mí me encanta muchísimo, de hecho yo le comentaba al licenciado Luis Fernando y a María Victoria recientemente, que yo soy licenciada en Educación, mención Tecnología Educativa. Y por supuesto, hay muchas cosas a las que veo que la tecnología educativa nos ha traído un avance perfecto, tan emocionante y tan hermoso como que nos estamos viendo en este momento, que nos permite compartir, pero que no solamente nos quedemos allí, que tenemos que buscar las herramientas para volver a esa parte emocionante de compartir con el niño, de sentirlo cerquita, de estar con él, de abrazarlo, de darle cariño, de entenderlo, de buscarle la mejor forma para que él se sienta cómodo, querido, importante, integrado, incluido. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando los niños están dentro del salón de clase y están en una actividad que a ellos no les gusta hacer, intenten hacer un espacio de su tiempo y colóquenlo a hacer algo que les gusta. Y después negocian, ok, ya trabajamos un ratito aquí, ahora volvamos otra vez a lo anterior. Porque son formas, no podemos obligar a los niños a que aprendan a juro. Ellos tienen su forma y su método que viene con ellos para poder aprender. Wow, esto es un tema que a mí me apasiona. Aspectos que tenemos que tener en cuenta. Elaborar el juego de rol exige imaginación, creatividad por parte del docente, quien escribe la historia de manera que ésta sea de hechos de la vida real o de hechos fantasiosos. Para ello es necesario tener en cuenta no perder en ningún momento el tema que está dispuesto a trabajar con los estudiantes. 5 razones por las que el juego de roles es fundamental en la infancia. Aquí tenemos los cinco razones fundamentales.
Y podemos hablar de que fomenta la creatividad, estimula el desarrollo del lenguaje, regula sus emociones, favorece la resolución de problemas y desarrolla habilidades sociales. Si nosotros nos paseamos un ratico por el primer video que vimos, fomenta la creatividad. Si se fijaron, la niña hablaba de muchas cosas, de que su mamá abría los ojos y estaba como una gaviota. Ella comienza a comparar. ¿Por qué? Porque ha tenido herramientas que le han permitido saber cómo se maneja una gaviota. Que fomenta la creatividad, ¿por qué? Porque el niño comienza, dele una caja de zapatos a un niño y usted va a ver cómo hace un niño cosas maravillosas con una caja de zapatos. Esa caja de zapatos para él puede ser una cocina, puede ser un armario, puede ser un barco, puede ser lo que sea, hasta un transbordador en el donde él se puede mover y desaparecerse en un momento determinado. Estimula el desarrollo del lenguaje, sí, estimula el desarrollo del lenguaje porque el niño va a incorporar palabras nuevas todo el tiempo a su vocabulario. ¿Y cuándo las incorpora? Las incorpora una vez que conoce el concepto de la palabra, antes no. Entonces, cuando él comienza a tener la conceptualización de la palabra, comenzamos a desarrollar nuestro lenguaje. Y empieza con 2 palabritas, luego 3, luego 5, luego 7. ¿Qué también podemos lograr nosotros aquí con este desarrollo del lenguaje y un juego de roles? Incentivar a los niños para que fomenten en ellos la lectura y hacerles entender que la lectura es lo que les va a dar no solamente la soltura en el diálogo y en la comunicación, sino en la incorporación de nuevos vocablos a su contexto. Regula las emociones, sí, regula las emociones, también lo vimos en el video. Y comienza la niña por darse cuenta que su mamá a veces tiene truenos en la cabeza y que cuando tiene truenos en la cabeza yo me la imagino gruñona. Y que a veces tiene arcoíris y cuando tiene arcoíris me la imagino encantadora, muy dulce, muy agradable. Y que cuando a veces se le olvidan las cosas, pues comen croquetas 2 veces a la semana, 2 noches seguidas y llegan tarde a los cumples, etc. Entonces, cuando hablamos de que regula las emociones, efectivamente ayuda a los niños a entender un poquito qué les pasa, porque muchas veces los niños que comienzan a enfadarse no saben por qué se enfadan. Hay muchos niños que comienzan y que tienen ganas de llorar y no saben por qué tienen ganas de llorar. Hay muchos niños también que con estas historias pueden resolver sus temas de miedos, sus temas de angustias. ¿Por qué? Bueno, porque se sienten libres de poder hacerlo. Favorece la resolución de problemas, sí, porque comienzan los niños a buscar cómo resolver, cómo hacer. Por ejemplo, si llevas a un niño a un parque, haces la simulación de que están entrando en un parque infantil y que para entrar en el parque se necesita un ticket y él no tiene el ticket, pues inmediatamente sale corriendo y buscará una hojita y hará una figura de ticket, ya que está el mío, resuelve su problema. Igual que los niños desde pequeños cuando nacen, que comienzan a sentir la necesidad de la lactancia, en lo que empiezan a tener hambre comienzan a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y buscan cualquier cosa que pueda succionar, que les pueda satisfacer a ellos su necesidad. Luego desarrolla habilidades sociales. Este juego permite que todos los niños se sientan incorporados, que se sientan valorados, que se sientan que pueden trabajar, que pueden desarrollar toda la cantidad de cositas hermosas que se les fabrican a ellos en sus cabecitas. Aquí estábamos hablando de que fomenta la creatividad, de que estimula el desarrollo del lenguaje. Una cosa muy importante que les quería decir con el desarrollo del lenguaje. Cuando estamos trabajando el juego de roles, nosotros podemos comenzar a etiquetar todo lo que está relacionado en el salón de clase. De esa manera los niños van a poder aprender a visualizar la palabra como tal, a conocer la palabra entera de una manera global, luego identificar cada una de las letras que forman parte de la palabra e inmediatamente ocurre un fenómeno importantísimo que se llama memoria visual de la palabra. Eso hace que los niños, más adelante, cuando comience el tema de la lectura y la escritura, ellos puedan entender que hay una palabra que está mal escrita. Pero también en este proceso, cuando trabajamos el estímulo del desarrollo del lenguaje,
trabajándolo con el juego de roles, la maestra puede identificar que el niño tiene problemas de dislexia, que el niño tiene problemas auditivos, porque a lo mejor cuando están dictando alguna receta de cocina para que la copien y estamos trabajando en la cocina y estamos haciendo un juego de roles donde todos son chefs o donde hay un chef y un ayudante o donde las personas están preparando un juego como el propio del MasterChef, por ejemplo, los niños tienen la oportunidad de sentarse y copiar su propia receta. Entonces, al sentarse y copiar su receta, allí la maestra podrá darse cuenta de los errores ortográficos, de la dislexia, como les decía hace un rato, de la falta de visión o la visión baja, como efectivamente puede suceder. La falta de audición, porque de repente a lo mejor el niño, usted está dictando, ¿qué dijiste? No te oigo, ¿qué? No sé qué. Hay que estar pendiente. Cuando los niños llegan a la casa y le dicen a la mamá, mamá, ¿sabes? Estoy sentado atrás, pero yo no veo lo que está escrito en la pizarra. Por favor, por caridad, agárralo inmediatamente y llévelo a un oftalmólogo, un optometrista, una persona, un profesional que lo puede evaluar. Porque, no, es que tú te quieres sentar atrás porque tú eres flojo. Por favor, no etiquetemos a los niños. No le haga juicio de valor sin antes conocer la verdad. Busque primero la solución al problema. Revise a ver si efectivamente tiene problemas. Y luego asúmalo con gallardía y resolvamos el tema de nuestro niño. Porque el único beneficiado siempre va a ser él. Hablamos de que regulaba las emociones. En estos días leí un artículo de que hay muchos niñitos que no se quieren incorporar a las clases tecnológicas porque les hace falta el afecto de sus compañeritos. Y eso lo tenemos que respetar. Eso lo tenemos que valorar. A los niños no les gusta sentirse solos, ni muchísimo menos les gusta sentirse que nadie los toma en cuenta. Porque para sentarse a hablar con el computador o sentarse que la maestra los vea, pero ella los está viendo de una manera virtual y ellos también a ella. Entonces es preferible que nos volvamos otra vez a juntar, a abrazarnos, a sentarnos, a sentir ese amor con los niños, a sentir ese cariño, a sentir esas ganas de volver a estar ahí juntos, de que cuando se sienta solo no se sienta solo, de que cuando esté triste los compañeritos lo apabuchen y le digan aquí estamos nosotros, cuando empiece a llorar no llores, quédate tranquilo, y cuando comience a sentir problemas porque en su casa están viviendo problemas, porque esa es otra historia que también hay que tomar en cuenta. Hay muchos papás que están en proceso de divorcio, que ellos creen y asumen que porque el niño tiene 2 años o 3 años, no, él lo entiende y vamos a pelear y agarrarnos a moño aquí hasta, bueno, hasta que desaparezcamos todos. Y no, no es así. Hay que estar pendiente de los niños. Ellos todo lo reciben. Y la postura de los niños nos habla de lo que pasa, de cómo se sienten, de lo que pasa en casa, de lo que pasa con ellos. Y cuando ellos se ponen a jugar en el juego de roles, como sienten que están metidos en un submundo, en otro mundo, se sienten libres de actuar, ahí ellos comienzan a soltar toda la cantidad, porque se desinhiben y comienzan a soltar toda la cantidad de emociones y sensaciones que pueden estar sintiendo. Favorece la resolución de problemas, ya habíamos hablado de esto. En este caso particular tenemos un ejemplo nuevo y aquí este juego de roles trabajaría muchísimo con el tema de las matemáticas. ¿Por qué? Bueno, porque podríamos trabajar con la seriación, la organización, podríamos trabajar con la implementación de nuevos problemas para que los niños los puedan desarrollar de suma y resta, en donde les podamos colocar, por ejemplo, vamos a colocar en esta cesta las frutas y vamos a colocar en esta cesta, vamos a dejar la cesta sola. Y entonces decimos, si pasamos que tenemos 5 manzanas en esta cesta y las pasamos para esta otra cesta, solamente 3, ¿cuántas nos quedan? Y ahí vamos a trabajar con ellos para que comiencen a hacer resolver toda la cantidad de problemas, porque los problemas para los niños no son solamente emocionales, no son solamente de aprendizaje, son también problemas de la vida diaria, son cosas que ellos quieren aprender en la cotidianidad.
desarrolla habilidades sociales. Aquí les permite a los niños juntarse, estar en grupo, respetar el derecho del otro, respetar el derecho de palabra, buscar la manera de que todos se incorporen, de que todos se integren, de que cada quien tiene derecho a pensar y opinar a su manera, pero que también todos podemos ayudar a que si su pensamiento está equivocado o su visión de la forma o del contexto que se está trabajando no es el adecuado, llevarlo para que él propio pueda desarrollar sus habilidades que le permitan incorporarse a ese nuevo sistema. La mejor enseñanza es la que utiliza la menor cantidad de palabras necesarias para la tarea. Esto aquí lo que nos quiere decir es que simple y llanamente nosotros con nuestro ejemplo podemos enseñarle a nuestros niños muchas cosas. Los niños son una esponjita, todo lo absorben. Si nosotros los tratamos con amor, ellos van a responder con amor. Si nosotros los tratamos con agresividad, ellos van a trabajar y a tratar con agresividad. Si nosotros los tratamos, intentamos de, digamos, etiquetarlos, hay muchos niños que esa forma les funciona para sacarlos del foso y que brillen en el firmamento. Pero a la gran mayoría de los niños eso no les pasa. A la gran mayoría de los niños eso los minimiza, eso los acompleja, eso los pone en un contexto de inferioridad. Así que tengamos muchísimo cuidado. Cuando hablamos de esta nueva fórmula de trabajar el juego de roles en el mundo pequeño, esto se lo agradezco a mi amiga Libet de la juguetería Gepetto aquí. Es una excelente muchacha que está haciendo juguetes didácticos. Y ella, al igual que otra amiga que tengo que se llama Magali, de Rulitos, ella está en Argentina, hemos hecho conexión simplemente porque a las tres nos mueve el hecho de que los niños tengan derecho a trabajar y a jugar con juguetes didácticos. Volvemos a lo mismo, la computadora y la tabla son una excelente herramienta, bien utilizada, una excelente herramienta. Pero cuando nosotros estamos en la base, en el momento de la formación de los niños, que es desde el preescolar hasta, digamos que hasta el 6º grado, nosotros deberíamos tratar de trabajar con ellos lo mejor posible y buscar la manera de que ellos sigan trabajando con juguetes didácticos y puedan integrarse y puedan vivir y puedan desarrollar su creatividad, puedan desarrollar su imaginación, puedan desarrollar su lenguaje, puedan hablar, puedan conectarse, puedan buscar la manera de buscarle soluciones a sus problemas que los tienen en sus medidas, obviamente. ¿De qué se trata un mundo pequeño? El mundo pequeño es porque el juego de roles lo podemos nosotros desempeñar tanto en un espacio con grupos, con todos los niños, etcétera, como trabajarlo de forma individual, sentado en una mesa o sentado en una alfombra. Cuando nosotros sentamos al niño en una mesa y le damos un montón de herramientas, llámese Lego, llámese juguetes didácticos, llámese juguetes que ustedes mismos han creado con ellos, hechos a mano por ustedes mismos. Estamos desarrollando en ellos todas las habilidades y destrezas que ellos pueden desarrollar. Recuerden que ellos van a necesitar trabajar la motricidad fina y la motricidad gruesa. Y todo eso se lo da, es el juego. El juego es el que le da la oportunidad de trabajar la motricidad fina, la motricidad gruesa. Ellos comienzan a trabajar con la motricidad fina porque van a tener que agarrar con una pinza o tener que utilizar un pincel o tener que utilizar alguna otra herramienta que les permita manipular con sus deditos. Y van a trabajar la motricidad gruesa cuando tengan que trabajar con cosas gruesas, de hablar, con actividades, perdón, que tengan que permitirles a ellos desarrollar otro tipo de habilidades como correr, brincar, saltar, nadar, ejecutar. Cuando ellos están haciendo un juego, por ejemplo, de soldados y se quieren tirar en el suelo y ponen el pecho en la tierra, y todo eso está desarrollando sus habilidades de coordinación gruesa. El juego del mundo pequeño. ¿Qué es y por qué es importante?
El juego del mundo pequeño es crear una escena de vida para que el niño juegue. Seguimos hablando de lo mismo, juego de roles, como muebles en miniatura, animales de granja, en el entorno que se cree para que los niños jueguen con ellos. El objetivo es que el niño represente ideas de la vida real o recree historias que ya conoce. A menudo se utilizan muchos elementos sensoriales con el juego del mundo pequeño. Con este juego del mundo pequeño, y por supuesto con el juego de roles, los niños comienzan a establecer y a darse cuenta que existimos diversidad en el mundo, que todos somos diferentes, que tenemos las mismas capacidades. Sí, todos tenemos capacidad, todos tenemos habilidades, todos tenemos en mayor o menor medida, sí, pero todos las tenemos. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta, los niños comienzan a darse cuenta de que existe el alto, el bajo, el gordo, el flaco, el alto, el moreno, el trigueño, el blanco, el catire, el albino, la persona que tiene discapacidad, el que puede caminar completo, el que no, la señora mayor, el adulto, el joven, el niño, el bebé, el recién nacido. Todas estas experiencias el niño las tiene que vivir. Hay muchas personas que las dan por sentadas, pero no se dan cuenta que hay muchos niños que todavía ese proceso no lo han asimilado. Al brindarles a los niños oportunidades para recrear ciertas experiencias, les ayudas a reflexionar sobre los sentimientos y los eventos de la vida de una manera segura. Mientras participan en el juego del mundo pequeño, los niños pueden explorar y experimentar con diferentes emociones y representar estas escenas en su juego. Los niños de hasta 2 años y medio pueden participar en juegos simples de mundo pequeño y comenzar a contar sus propias historias. El juego simbólico comienza a emerger cuando, por ejemplo, pueden hacer algo como un avión con un lápiz. Ahí ya nos damos cuenta que estará listo para comenzar. Una de las cosas que nos permite también el desarrollo del juego de roles, y sobre todo a temprana edad, es que los niños, cuando comenzamos a darle las herramientas, podemos buscar libros de texto, libros de cuentos, que contengan algo que se les asemeje a aquello que ellos están trabajando. Y entonces, digamos de alguna manera como que muy sutil, involucramos también el libro y comenzamos a llenarlo de ideas para que él le comience a tener amor a la lectura. La lectura es la base de todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque si no leemos no nos enteramos. ¿Qué pasa ahora? Ahora estamos dejando a los niños solos con una computadora. La maestra le está mandando una cantidad de exámenes para que los revisen y los realicen en casa, y los niños pueden estar haciendo un copy-paste. Cortar, copiaron y pegaron, sacaron, buscaron y lo hicieron, se acabó. ¿Y dónde está esa esencia de aprendizaje, eso que les va a quedar, eso significativo que va a ser para ellos? En cambio, si nosotros les damos las herramientas y buscamos la manera de que ellos desarrollen, no nos pueden dar una respuesta que ya está dada por otras personas. Hay que buscar respuestas que salgan de ellos. Cuando yo entrevistaba a mi personal, y mis maestras que trabajaron conmigo y que han trabajado conmigo durante mucho tiempo pueden dar fe de ello, en lugar de revisar el currículum, que por supuesto me interesaba para saber si cumplía con las expectativas propias de la institución, y por supuesto del Ministerio de Educación, etc., a mí lo que más me importaba era su forma de ser, su empatía, la manera de hablar, la manera de desenvolverse, la manera de desempeñarse. Y yo recuerdo que yo trabajaba en el estado de Anzoátegui, en Venezuela, hablan mucho con la R, la modifican, la cambian, la L por la R. Y yo me acuerdo haber hecho un escrito donde decía, la niña tenía una falda que cuando salía el sol movía el toldo, algo así, y de repente lo que nos provocaba era montarnos en el árbol. Y la ponía a leer una maestra que probablemente podía tener un grado técnico superior, o tenía un grado de licenciatura, o tenía algún grado de colegiado. Y cuando se sentaban y me decía, porque la maestra, la farda y el tordo, lo lamento muchísimo, pero es que nosotros somos el ejemplo para los niños.
Entonces tenemos que cuidar el lenguaje de nuestros niños. No solamente el lenguaje hablado, el lenguaje corporal también lo tenemos que trabajar. O sea, ahí hay una cosa que es fundamental. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos que los niños participen? A través de la lectura. ¿Y cómo hacemos para que a los niños les encante la lectura? Vamos a hacer un juego de roles y vamos a enseñarles a los niños las cosas feas que no nos gusta que hagan y las cosas bonitas que podemos realizar y de todos los logros que podemos obtener haciendo esta actividad. Para comenzar, solo tienes que decidir un tema, elige un tema para el mundo pequeño en el que el niño tenga experiencia o que al menos le interese, animales, construcción, dinosaurios. Recoge los materiales, los tuyos, inspírate con lo que tú tienes en tu casa, en tu caja de juguetes, en tu cocina, en el jardín, en cualquier otro lugar, a tu alcance. Parte de la diversión del juego del mundo pequeño es preparar la escena. A los niños les encanta participar en la creación de mundos pequeños y les gusta buscar artículos que ellos puedan utilizar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Podemos buscar la caja de juguetes y hacerle un refrescamiento. Y quizás a lo mejor buscamos un pincel y pintamos el carrito. A lo mejor no nos va a quedar espectacular, pero nos va a quedar. Y ellos lo van a ver. ¿Y qué van a ver en nosotros? La disposición. ¿Qué van a ver en nosotros? Que nosotros tenemos ganas de trabajar con ellos en paz, en calma, en armonía. Buscar la manera de que ellos saquen todo ese hermoso potencial que tienen por dentro. Establecer la escena, y cuanto más pequeños son los niños, más sencillo querrá mantener su mundo pequeño, por supuesto, porque todo va acorde a su nivel. Y en la medida en que él vaya creciendo y vaya buscando otras alternativas, pues su mundo pequeño ya no será tan pequeño y comenzará a ser una gran ciudad. Y comenzará a ver todas las cosas y va a poder trasladar esa realidad a la realidad en la que él vive. ¿Qué pasa con los niños que no tienen esa posibilidad? Que comienzan a soñar en que sí es posible tener un mundo diferente, en que sí es posible tener un mundo distinto porque ya él lo vio en su imaginación. ¿Y qué va a hacer con eso? Prepararse para su futuro. Eso es lo que queremos lograr. Que se dé cuenta de comience a comparar cuál es mi realidad, qué estoy viviendo yo, cómo puedo hacer. ¿Y quiénes somos los indicados para poderle dar esa oportunidad? Nosotros. Nosotros somos los indicados. No podemos abandonar esta tarea, esta hermosa tarea. ¿Qué tema tendría tu mundo pequeño? Me encantaría escucharlos. A ver si alguien responde. Mientras van respondiendo los profes, cuál sería su temática de su mundo pequeño, vamos a leer un poquito los comentarios. Por ejemplo, Patricia Diegues dice, es muy importante que nosotros como maestros aprendamos a buscar estrategias en el aula para poder trabajar la exclusión con los niños. No debemos sobrecargar al estudiante, debemos enseñarle a aceptarse, a compartir entre sus pares. Durán Quiñón dice excelente. Raúl Ernesto dice excelente información. Valdés Merari dice muy interesante, hay que llevarlo a la práctica para obtener resultados óptimos. También podemos transferir estos conocimientos. Berit Rebeca dice muy interesante. Jenny Leque dice qué hermosa ponencia. Gracias. Sixto Aranda dice muy buena la participación y la información para el trabajo de los maestros. Gracias. Kathleen dice excelente. Muchas gracias. Me enorgullece. Todo lo que han dicho me encanta porque sé que les está llegando. Eso es importante, muy importante. Y ahora cuéntenme, ¿qué tema tendría tu mundo pequeño? ¿Alguien se atreve a contarme qué tendría su mundo pequeño? ¿Qué tema? Y mientras van respondiendo todos,
están dando muchos mensajes de agradecimiento y felicitación. Nos parece muy interesante lo que ha presentado usted, Carolina, porque está presentando una visión bastante interesante de cómo estimular mucho la creatividad y las emociones de los niños, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta en estos espacios que, siendo maestro, es importante caer un poquito en cuenta en la responsabilidad que tenemos. A veces uno, cuando es estudiante de maestro, está con toda la vocación y la energía dispuesta para mejorar la educación, pero a veces pasan un poco los años y no podría decir que nos olvidamos, sino que se nos pasa un poco tal vez el peso de la responsabilidad que tenemos, y es que nosotros como maestros tenemos la facultad y la responsabilidad, y en realidad tenemos el honor, podría decir, de influir mucho en las mentes de nuestros estudiantes. Y mientras mejores herramientas tengamos para ayudarles a moldear esas mentes, esas pequeñas mentes, entonces realmente estamos cumpliendo el rol del maestro. Y ahí yo estaba viendo, por ejemplo, qué interesante el juego de roles. O sea, uno mismo, hasta como maestro, para poner a los alumnos, por ejemplo, en la posición de un mismo maestro, le puede hacer un juego de roles de la escuela, de que ellos se pongan como maestros y sepan cómo trabajar un maestro. Eso podría generar muchísima empatía del estudiante al maestro, y decir, sí, la verdad que el trabajo de mi profesor es un poquito complicado y tal vez yo podría contribuir un poco a eso. Entonces, lo que nos has presentado es increíble, y aquí ya Victoria nos va a leer un poquito de los comentarios que están. Yo voy a continuar después con la exposición porque tengo varias cositas para contarles. Ya, súper. Entonces vamos a leer unos pequeños comentarios y continuamos. Ya hay comentarios cuál sería la temática de su mundo, solo que hay un desfaz de unos 10 segunditos, por eso los profes estaban tardando en responder. María Luisa Aldapi dice, tendría el trinar de las aves en el bosque. Sixto dice, bueno, el tema de mi mundo pequeño sería el apoyo de las personas que nos rodean, padres, hermanos y maestros. Teresa de la Riva Romero dice, mi casa y yo, así conocer el mundo del niño. Patricia Diegues dice, muy importante la ponencia, felicitarle a la licenciada por el tema que abordó, es vital importancia que como maestros llevemos a la práctica tomando en cuenta que tenemos diversos niños. También nos están respondiendo por el WhatsApp diciendo que su tema sería el papel de los adultos, y también nos está diciendo Juana Hurtado que sería sobre la construcción. Qué interesante la cantidad ¿cómo se llama? Temas que se han suscitado para poder realizar su tema en su mundo pequeño. Fíjate que hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Cuando yo estaba trabajando, fui directora del Colegio Juan 23 en Lechería, yo tenía una particularidad con mis docentes. Primero que yo, y con mis niñitos, nunca me llamaban directora, siempre me llamaban Caro, porque yo para ellos era una más con ellos, igualito con mi personal docente, sin que eso representara una falta de respeto, más bien lo consideraba algo como muy cercano. Ellos, en muchas ocasiones, yo mensualmente les colocaba a ellos una semana para trabajar, yo me invertía el rol, yo trabajaba en su aula y ellos en mi puesto, para que sintieran lo que era tener que recibir a un representante molesto al Ministerio de Educación a buscar la historia, a buscar los papeles, todas esos roles que hay que desempeñar, no solamente para que lo sintieran en carne viva de toda la cantidad de responsabilidad que yo tenía que asumir, sino también para ayudarlos a prepararlos, porque en cualquier momento ellos también podían ejercer ese puesto. Y eso es importante, darle la oportunidad al niño de colocarse en el puesto del otro, de saber cómo nos sentimos, de saber cómo lo podemos hacer, cómo lo haría yo en el lugar del otro. Y tengo una idea buenísima para los papás. Los papás también pueden hacer un juego de roles. Y cuando usted está sintiendo que usted tiene problemas en su relación de pareja, conviértase en un juego de rol. Y dele a su esposa el rol de una amiga o de un amigo. O a su esposo el nombre de un amigo, el rol de un amigo. ¿Qué le contaría a usted a un amigo? Toda su verdad,
¿Cómo se la contaría? De la mejor manera. ¿Y qué esperaría de su amigo? Que su amigo le dé la respuesta o la solución al problema que usted tiene. ¿Qué pasa con ese juego de roles entre la pareja? Que simple y llanamente salimos de nuestro territorio real, de nuestro ámbito real, para entrar en un submundo, en donde allí no nos vamos a juzgar, allí no nos vamos a controlar, allí no nos vamos a perseguir, allí vamos a simplemente ser. Y al poder ser, ya podemos mejorar. Oye, mira, ¿sabes? Yo le quiero decir a mi amigo que me está, tú sabes, mi esposo me está gritando mucho. No puede ser, sí, ¿y por qué te grita? Bueno, es que yo creo que yo a veces le digo cosas también para que él lo pueda gritar. Bueno, ¿y por qué a ti no te parece mejor que hables con él y le digas? Y ahí se van dando ideas y se van dando soluciones y llegan a tener solución a su conflicto. Pónganlo en práctica, créanme que les va a funcionar. Igual con los niños, en lugar de etiquetarlos, en lugar de buscar la manera de que se sientan peor, en lugar de hacerlos que minimizarlos, no, al contrario, tráiganlo a su mundo. Igual que el docente que vive permanentemente buscando a ver cuál es la concha de mango que le va a poner en el examen al alumno para que se caiga. No, eso no habla bien de ti, no le estás dando oportunidad de sacar lo mejor de él. Lo estás presionando para que te diga lo que tú quieres saber, lo que tú quieres que él sepa. Déjalo que te diga lo que él tiene que decir. Y eso le va a permitir reconocer dónde están las fallas, dónde está la diferencia, dónde está el problema. Tenemos que darle oportunidad a nuestros niños de ser. Con el juego de roles, el niño lo primero que te dice es yo soy, yo estoy, yo siento. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, a cualquier edad, en cualquier nivel. Máxime, los niños que están pasando por la edad adolescente, que el significado de la palabra se lo pusieron perfecto porque adolece de todo. Entonces allí, con esos niños también se puede trabajar un juego de roles. El que crea que el niño mientras está jugando no está aprendiendo está equivocado. Siempre que el niño esté jugando, algo le queda. Algún aprendizaje significativo le queda. Continuando con la información, este material que van a ver de ahora en adelante, la licenciada María Victoria y el licenciado Luis Fernando se los van a facilitar para que ustedes lo puedan tener y lo puedan utilizar a su criterio o a su conveniencia, para que puedan trabajar en el aula o quizá lo puedan tener como ideas para que puedan trabajar. Pero más que eso, quiero demostrarles que este juego trabaja con todos los niños, todos, incluyendo los niños que tienen síndrome de Down, los niños que tienen síndrome de Asperger, los niños que tienen, ¿cómo se llama? TEA, los niños que no están siendo incorporados, los niños que tienen deficiencia visual, los niños que tienen deficiencia auditiva, los niños que tienen deficiencia del habla, etc. Para todos los niños, para todos los niveles. Y efectivamente cuando vamos al almacén, aquí encontramos una lista para memorizar la lista de compras, los productos, recordar la lista y seleccionar los productos. La rotulación de las palabras, como veníamos hablando desde hace rato, si nosotros rotulamos, nosotros permitimos que el niño tenga noción y conocimiento de la palabra como concepto de la palabra real y encima podemos darle la oportunidad de que él pueda desarrollar memoria visual para saber cómo se escribe bien una palabra u otra. Yo quiero decirles, por favor, que en lugar de enfocarnos a ver cómo hacemos la mejor clase por internet, para que podamos darle a los niños toda la cantidad de herramientas, busquemos la manera de compartir con ellos un libro, de leer con ellos, de trabajar la lectura, de trabajar la escritura, de trabajar el vocabulario, de trabajar las conexiones de oraciones para que ellos se puedan expresar. Eso no lo van a olvidar nunca. Lo van a memorizar en su corazón, va a quedar tatuado allí y va a representar para ellos un proceso de aprendizaje lleno de amor, de valores, de virtudes, pero sobre todo de una enseñanza que le va a ser muy útil para el resto de su vida.
productos de la lista. Fíjense, cuando les hablaba hace un rato de que este trabajo, de que este juego lo podemos utilizar con cualquier caso, les voy a leer la modalidad para el juego rapidito. Y dice, recortar los dibujos de los productos de palabras, armar una lista de compras, pedirle al paciente que memorice la lista. Entonces, ahí quiero que sepan, que vean, que esto lo saqué de Planeta Psícope. Y entonces ella es una psicopedagoga que trabaja con niños que probablemente tienen problemas para leer, para escribir, para dificultades en el aprendizaje, cualquier tipo de problemas que se le puedan presentar, y ella lo desarrolló básicamente para eso, para que los niños pudieran conocer incluso la moneda. Y aquí hay varios ejemplos de cómo se puede, digamos que, ambientar un espacio para trabajar en juego de roles. Aquí, imagínense, para trabajar el médico de la visión, que el doctor está dentro, está afuera, la sala de espera, el que va a trabajar con el veterinario. Estas láminas, por ejemplo, nos pueden ayudar muchísimo a muchas cosas, porque no solamente puede ayudar a identificar en el niño con un círculo la parte del cuerpo que le duele, sino que con ellos podemos trabajar también las partes del cuerpo. Y entonces se imaginan ese proyecto en un juego de roles con el médico, con la enfermera, con la doctora y con la paciente, que la paciente pudiera ser la maestra. ¡Guau! Eso disfrutarían muchísimo ellos, además que se sentirían emocionados de pensar, a la maestra, vamos a evaluar a la maestra. Y entonces tienen una lista donde podemos hablar de hacerle el chequeo médico, y hablamos de la rodilla, de la nariz, de la garganta, de la boca, de los ojos, del brazo, de los oídos. También podemos evaluar cómo te sientes, y entonces identificar las caritas y comenzar a reconocer esa parte de nosotros llamada emoción. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Pero hay otra, ahora incorporamos otro factor, la escala del dolor. ¿Cómo nos duele? ¿Cuánto nos duele? Si el dolor es real, si no nos duele, si nos duele muchísimo. ¿Cómo lo podemos valorar? ¿Cómo ellos pueden entender e interpretar cuándo es algo que es mucho o cuándo es algo que es poco? Todo eso lo podemos trabajar. Podemos trabajar simbología. Nosotros cuando vemos un bolígrafo probablemente decimos, un maestro. Una pizarra, un maestro. Pero probablemente cuando nosotros vemos una inyectadora decimos, ay, vamos al médico. Entonces aquí ya los niños comienzan a identificar y a incluir dentro de su vocabulario, una vez más, palabras que para ellos son nuevas. ¿Y cómo se llama eso? Inyectadora. Bueno, en mi país se llama inyectadora. A veces nosotros hablamos español, pero no hablamos el mismo idioma. No sé cómo se llama en Bolivia. Jeringa sería. Jeringa, me imaginaba. Me imaginaba. Ok, les quise traer este ejemplo para que se den cuenta que para trabajar el juego de roles no hace falta que tengamos grandes materiales ni grandes herramientas. Esto lo hizo una maestra con una bolsa de papel blanca, una bolsa de basura. Y todo lo demás fue dibujado y diseñado con un rotulador o con un marcador de colores y tal. Y ahí está, perfectamente visible una bata de un médico. Luego tenemos ella hizo el estetoscopio. ¿Cómo lo hizo? Con un cintillo de ponerse las niñitas en la cabeza y unas cintas. Luego las pastillas. Las pastillas las podemos sacar de un pote de la casa cualquiera. Y entonces nos ponemos y preparamos con ellos las etiquetas y hacemos una etiqueta para que aprendan la simbología. ¿Por qué? Porque inmediatamente que comiencen a ver una cruz roja, ya ellos se van a dar cuenta que tienen problemas, que viene la enfermera o que están en un médico, que están en una clínica, etc. Así como cuando ven una iglesia, ven una cruz, se dan cuenta que es una iglesia. Así como cuando ven un símbolo de pare, hay que pararse porque puede ocurrir algo si traspasan esa señal de pare, si no le prestan atención. Todo eso lo pueden hacer.
También pueden presentar las recetas, lo que yo les hablaba hace un rato, escribirle el doctor, paciente, receta. Eso no lo pueden hacer con una tabla. Eso no lo puede hacer el niño en una tabla. Eso no lo pueden hacer, lo tienen que vivir, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque una vez que lo viven, internalizan el conocimiento y queda grabado. Igual del veterinario. Ay, okay. Esto lo tomé también de Pinterest, que tiene una página, y entonces habla de un restaurante, de comida rápida, habla del menú, habla de los combos, y entonces después aquí podemos trabajar las matemáticas. Si nosotros sumamos esto con esto, ¿cuánto nos da? Y le podemos colocar el precio a cada uno de ellos aquí abajo, para que el precio nos pueda dar una suma de lo que a nosotros nos va a costar si compramos este combo, este o este o este. También le podemos poner los nombres a cada una de las cosas para identificarlos. Se puede trabajar de 20.000 formas. Aquí está uno que ya tiene los precios. Ponerle la pantalla, la pancartica afuera, la cafetería está abierta o está cerrada. Lo lamento muchísimo que los conseguí en inglés, los estuve buscando para ponerlos en español, pero igual eso nos va a ayudar a todos a buscar herramientas para poder cambiarlo y ponerlo acorde a lo que nosotros queremos decir. Aquí también podemos trabajar si está bien escrita la palabra, si no está bien escrita, si lo identifica, qué identifica, a qué se refiere, el menú, el desayuno, el almuerzo, la cena, el postre, las bebidas, el ticket. Ahí entonces recortamos y elaboramos el ticket y ahí ellos tendrán que sumar y colocar la cantidad total que les corresponde. El restaurante está abierto o está cerrado. Luego, aquí les voy a presentar otra opción que también trabaja el juego de roles. El juego de roles trabaja la memoria. Entonces nosotros podemos trabajar con un juego de memoria, bien sea sentados en una mesa o tirados en una alfombra. Y ponemos a los niños a ver el rol que desempeñan algunas de las personas que conviven con nosotros en la comunidad. El bombero, el doctor, el dentista, la policía, el cartero, la chef, el constructor, el veterinario. Y luego le damos también la herramienta sola para que ellos, a partir de estas tarjetitas que las van a recortar y se van a familiarizar con ellas y van a ver cómo se escribe el nombre de cada una de lo que está dibujado, ellos pueden después incorporarlo, lo pueden tirar todos entredito en la mesa en el centro y ellos deberían ir buscando cuáles son las que corresponden al doctor, cuáles son las que corresponden al dentista, cuáles son las que corresponden al policía o las que corresponden al cartero, o las que corresponden al constructor o las que corresponden al chef, al veterinario. Todo eso es importante que lo podamos lograr. Tenemos herramientas, muchísimas herramientas. El docente siempre es creativo por naturaleza. Ese es un don que Dios nos regaló, nosotros nacimos con eso. Cuando nosotros trabajamos con niños fue una decisión que nosotros tomamos porque veníamos ya con ese ADN adentro, aunque no lo creamos. Eso nos hace felices, a nosotros se nos olvida el mundo cuando estamos trabajando con niños, cuando estamos desarrollando nuestro trabajo, cuando queremos hacerlo nuestro. Entendamos siempre que ellos están allí para visualizarnos, para imitarnos y muchas veces también para corregirnos, porque de los niños también aprendemos. Les voy a mostrar un video para que vean que de los niños también aprendemos. Opa.
Hermoso, ¿verdad? Pero finalmente podemos concluir que el juego de roles es una actividad cuyo objetivo en el desarrollo del niño es el desarrollo afectivo y que le proporciona la oportunidad de ensayar conductas desde niño de lo que él va a hacer cuando sea adulto. Desde varias perspectivas es una forma de aprendizaje social que permite al niño prepararse o desarrollar habilidades y estrategias de desenvolvimiento social y orientar su enfoque de ver el mundo y las capacidades que tiene cada niño para modificar su realidad y que entendamos que el trabajo en equipo se logra de manera óptima y que si trabajamos juntos, colegio, padres y representantes, docentes y niños, nosotros tendríamos la oportunidad de buscar un excelente canal de comunicación con la convicción de que la tarea de nosotros es enseñar y aprender para lograr aprendizajes significativos y muy relevantes en el bienestar de los niños, pero sobre todo en su crecimiento. Muchas gracias. Wow. Muchísimas gracias, Carolina. Una muy linda y sobre todo muy productiva disertación que nos has presentado y que estamos seguros que nos va a servir muchísimo para implementarlo inmediatamente en los espacios en los que estamos trabajando. No se olviden, si tienen alguna pregunta o se quedaron con alguna idea de las que dijo Carolina durante este webinar, pueden ponerlo ahí en la caja de chats. Muchísimas gracias, Carolina, ha sido una intervención espectacular. Nos ha dado ejemplos concisos muy importantes que nos van a servir hartísimo. Y bueno, en ese aspecto, yo sé que Victoria ahí está en este momento en la caja de comentarios con muy lindos comentarios y con algunas preguntitas para vos, Carolina. Entonces, dale, Victoria, ¿qué nos dice la gente? Así es, muchísimas gracias, Carolina, nos ha encantado a todos y en los comentarios se ve y dicen lo práctico que ha sido toda la ponencia. Antes de comenzar con las preguntas y leer los comentarios, me gustaría que todos le demos una lluvia de corazones, ahí reaccionemos para que Carolina sienta el amor, el cariño y el agradecimiento de verdad que le tenemos y lo espectacular que ha sido la ponencia. Voy a leer un poquito los comentarios. Mónica Quispe Valencia dice, muchas gracias por compartir. Es muy necesario entenderlo y ojalá los padres pudieran entender la importancia del juego en los niños. Hilda Patricia Rivera dice, gracias por orientarnos para mejorar nuestra labor educativa. Gladys María dice, excelente tema, felicitaciones. Erwin Vargas dice, muchas gracias, excelente la ponencia. Y aquí veo en los comentarios una pregunta, entonces va a ser la primera pregunta. Marcela Parada pregunta, excelente la experiencia de los roles. Pregunto, ¿sería aplicable para inicial? Sí, por supuesto, todos los pueden utilizar, los niños en cualquier edad. Fíjense que les hablaba ahí del mundo pequeño, cuando están trabajando, sobre todo en el inicial. Pueden trabajar ese mundo pequeño, pueden trabajar con lo que ellos tienen en casa, pueden trabajar con lo que los papás les traen a los niñitos, porque muchas veces, no sé cómo sucederá en Bolivia, pero por ejemplo en Venezuela, cuando los niños empezaban en edad preescolar, desde el primer nivel,
los papás llevaban una cantidad de útiles escolares que se les pedían, y entre ellos se les pedía disfraces, un juego que ellos, con el que ellos estuvieran familiarizados, y todo eso nosotros lo podemos involucrar. De todo eso nosotros podemos hacer un proceso para involucrarlos a ellos en un juego de roles. Simplemente que, claro, por supuesto, todo va a variar dependiendo del nivel. A esa edad, digamos que en la edad inicial, los niños van a trabajar es para desarrollar la memoria visual. Podríamos trabajar con ellos el juego de roles, sí, efectivamente, pero con un juego de memoria. Ahí pudiéramos trabajar con ellos en esa parte y pudiéramos ir desarrollando, comenzando a ver cuáles son las cosas que les gustan, cuáles son las cosas que no, dónde se aplican un poquito más, qué les interesa un poquito más, en qué invierten un poquito más el tiempo. Todo eso es importante, lo podemos ver. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, y también tenemos una persona especial viendo el webinar. Leonora Casela dice: estamos orgullosos de ti, hermana. Oceani Rodríguez dice: el juego de roles trabaja muy bien la empatía. Y hay muchísimos comentarios de agradecimiento, de decir que la excelencia, la ponencia ha sido excelente. Voy a buscar unos cuantos para leer. Capita Orencia Cortés dice: muchas gracias, felicitarle por compartir sus conocimientos como experiencia. Es muy necesario que los padres entiendan la importancia que tiene el niño al aprender jugando, ya que puede captar mejor, fortalecer sus aprendizajes diarios. También Maritza Huara dice: qué bello es profundizar la esencia del aprendizaje del niño mediante el juego, qué linda ponencia. Y también hay una pregunta de Juan Gutiérrez, y pregunta: ¿se puede involucrar a los padres de familia en los juegos de roles en el aula? Por supuesto, eso sería, bueno, maravilloso si se logra. Fíjense, un juego de roles que lo han venido desarrollando durante muchísimo tiempo todos los colegios, y lo hacían antes, ahora creo que ya no lo hacen mucho. Es cuando hacían esos, digamos que los actos culturales. Yo no sé si ustedes lo acostumbraban a hacer, pero en Venezuela se acostumbraban a celebrar las fechas patrias con actos culturales. Entonces ahí se involucraba muchísimo, y los niños asumían los roles, y asumían el rol cuando fue el acta de la independencia, y asumieron el rol cuando fue la guerra de la batalla de Carabobo, y cuando fue la batalla de la juventud, y así por el estilo. Y cuando nosotros involucramos a los papás en el juego de roles, y preparamos un ambiente, algo así como que juguemos a la casa, ahí los papás van a comenzar a poder ver cómo el niño los ve. Así como lo presentábamos en el inicio, en el video de la niña con su mamá, la niña al final reconoce que a su mamá le dan truenos en la cabeza, le dan arcoíris y le dan situaciones que inclusive a veces se tumba en la cama y llora, pero que a ella también le pasa lo mismo. Entonces, así como pasa con la niña, les va a pasar a los papás a la inversa. Los papás van a comenzar a darse cuenta a través de sus hijos de cómo los ven ellos, qué representan para ellos, cuál es la historia, dónde están, qué hacen, qué están haciendo bien y en qué cosas pueden cambiar, cómo pueden modificar. Yo tenía una niñita, estaba en segundo nivel de preescolar, y me sacó muchas lágrimas, porque esa niña venía, claro, como les comentaba al principio, yo en el colegio, yo soy cristiana por convicción y oraba muchísimo con los niños antes de empezar las clases. Y todos los días en la mañana el patio en pleno, desde preescolar hasta el bachillerato, orábamos y le dábamos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos había dado, y por el nuevo día y la oportunidad que teníamos de empezar un nuevo día, y de los aprendizajes que teníamos, y le pedía a los niñitos que si tenían algún motivo especial por el que orar. Entonces eso los hacía a ellos sentirme como una más del grupo con ellos, como que si yo fuese otra compañera de clase. Y esta niñita de preescolar, que estaba en segundo nivel, se me acerca a mi oficina y me dice: Caro, ¿puedo hablar contigo? Y le digo yo: sí, mi amor, cuéntame.
Claro, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo yo, sí. Me dice, ¿tu papá le pega a tu mamá? Ahí caí redonda, porque, ¿qué le respondo? Automáticamente le dije, claro, ella no está para saber que ya yo no vivía con mi papá y mi mamá, que yo estaba casada, que yo vivía con mi esposo, etc. Y que por supuesto eso no se lo iba a explicar. Entonces le dije inmediatamente, mi tesoro, no que yo sepa, yo nunca lo he visto. ¿Tú lo has visto? Sí. Y se fue. Se fue del salón de clase. Quedé sorprendida, fui al salón, hablé con la maestra, estuvimos monitoreando a la niña. Al día siguiente vuelve otra vez. Y le digo, ya va, ayer te me escapaste, pero hoy quiero hablar contigo. Cuéntame qué fue lo que pasó. Porque ayer te fuiste y después no. Claro, cuando yo volví otra vez al salón a buscarla, la vi tan involucrada con sus compañeritos jugando que no quise tomar ese momento tan especial para ella para sacarla de ese entorno y conversar acerca de lo que estaba pasando. Y efectivamente el día siguiente volvió y no me quedó otra alternativa, por supuesto, que llamar a los papás para contarles lo que estaba pasando. Y ahí tuvimos una situación muy desagradable, el señor era demasiado agresivo, etcétera, y luego tuvimos que recurrir a otros niveles para poder solventar esto. Entonces es importante que entiendan que la relación de los colegios y de los docentes con los papás debe ser muy cercana, debe ser muy cerrada. Ellos deben, yo sé que hay muchos papás que les molesta, que les incomoda, que los estén citando del colegio para una reunión, ay, qué fastidio, para hablar de lo mismo. En la misma medida en que esos papás les fastidia que los llamen del colegio, creo que es la mismo fastidio que sienten por sus hijos. Porque cuando uno ama a sus hijos y cuando uno ama lo que hace, ama a su familia, da cualquier cosa por ellos. Y hay que respetar, hay que buscar. Y no sé, les pido como un favor muy especial de corazón a los docentes. No se queden callados. No permitan ninguna atrocidad con ninguno de los niños. No se sientan cómodos para decir, ese no es mi problema, yo cómo se lo digo yo a la mamá, cómo lo entiende, no. Claro, la forma de decirle las cosas hay que ver cómo se les va a decir. La forma de hacérselo saber hay que ver, hay que buscarla. Pero de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Tenemos que evitar que nuestros niños sean maltratados, tenemos que evitar que nuestros niños sean humillados, porque ese es el futuro que nosotros les estamos dibujando. Si nosotros permitimos que los niños vean ambientes de pelea, ambientes de angustia, ambientes de desesperación, ambientes de tristeza, nosotros les estamos formando a ellos que lo normal es eso, y eso no es lo normal. Lo normal es que los niños vivan en armonía, lo normal es que los niños disfruten, lo normal es que los niños jueguen, lo normal es que los niños sean creativos, lo normal es que los niños sueñen, lo normal es que los niños jueguen, lo normal es que los niños vivan su edad. Entonces, no porque usted se está divorciando y tiene una niña que tiene 14 años, usted se va a sentir que la niña es su amiga y usted se va a poner a contarle que es que ahora conoció a un novio nuevo. No, ya va, espérese. La niña es su hija, no su amiga. Igual el niño. En realidad es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y siento que hay que tener mucho cuidado, porque lo que los papás depositan en nosotros es un tesoro. Y lo que nosotros debemos hacer de ese tesoro es hacer que brille. Muchísimas gracias, Carolina, por esa gran reflexión y por las profundas palabras. También decirte que hay dos personas especiales que nos están viendo. Una que es Marta Valero, dice felicitaciones y gracias por compartir este webinar del juego de roles. Saludos, Carolina, desde Venezuela, tu amiga Marta. Y también... Marta, te quiero con locura. Aprendí muchísimo de ti, mi compañera de clase, mi compañera de universidad, mi compañera de trabajo. Cuando hicimos nuestras prácticas administrativas en el Colegio San José de Tarbes en Caracas y las hicimos juntas. Yo guardo los mejores recuerdos de ese momento. Aprendimos muchísimo juntas. Y gracias por estar ahí, gracias por oírme, gracias por tus palabras. Me emociona muchísimo, al igual que las de mi hermana, por supuesto. Nada, te quiero muchísimo, Marta.
Gracias por estar ahí y gracias por formar parte de este camino tan hermoso que he tenido como experiencia. Muchísimas gracias, Carolina. Y también tenemos otra persona especial que dice: felicitaciones y gracias por la presentación, Carolina. Atentamente tu sobrino, Juan Chávez. Bueno, qué bello. Gracias, mi tesoro, y sé que estás despierto, estás en Portugal, la diferencia de horas es grande, bueno, deben haber como 4 o 5 horas de diferencia, y él es mi ejemplo más grande de saber que los niños desde pequeños ya dicen lo que van a hacer. Él es el que yo les hablaba hace un rato, que estudió su carrera de licenciado en politología, en relaciones internacionales, estudios internacionales, mención politología, y luego se graduó de piloto. Es un ejemplo grandísimo para mí de superación, de honestidad, de constancia, perseverancia, y de que cuando los niños van ahí y uno los va acompañando y los va llevando, ellos logran todo lo que se proponen. ¡Wow! ¡Qué belleza! Muchísimas gracias, Carolina. Realmente un espacio muy bonito. Como puedes ver y si ves después la grabación vas a ver que hay muchos comentarios, muchos agradecimientos por lo que nos has presentado y que estas herramientas que has mostrado también les van a servir muchísimo. Bueno, como siempre, antes de despedirnos, una última reflexión de parte tuya, Carolina, a todos nuestros maestros, padres de familia que nos están viendo, por favor. Bueno, yo en principio los bendigo por todas las cosas maravillosas que hacen y por esta hermosa oportunidad. También bendigo a los docentes que están allí interesados siempre en buscar información, actualización para dar de ellos lo mejor. Los felicito porque esa es la actitud de nosotros. Nosotros siempre vamos a estar en constante aprendizaje para poder enseñar. Quiero que sepan que todos somos muy importantes en este proceso, sumamente importantes. Que nosotros debemos dejar huellas de amor y no cicatrices de amargura. Y recordar siempre que cuando veamos a un niño, mi espejo eres tú. Muchísimas gracias, Carolina. Muy lindas palabras, muy linda reflexión para el final de este webinar. Estamos seguros que todo lo que nos has presentado va a ser de muchísima utilidad y ten por seguro que has llegado a los corazones de muchos maestros, no solamente de Bolivia, sino de toda América Latina. Y bueno, antes de despedirnos, también queríamos recordarles, queridos amigos, que este viernes tenemos el Encuentro Internacional por la Educación Inclusiva. Vamos a tener 2 ponencias súper interesantes. Una es inclusión educativa e inclusión social, que va a ser brindada por Francisco Mendoza Serrano de España. Y vamos a tener adaptaciones de acceso al currículo, que va a ser presentada por Néstor Antonio Pardo Rodríguez de Colombia. Este encuentro lo vamos a tener aquí por Facebook Live, en la página de Mentor Educación para Todos. Va a ser transmitido a las 14 horas para Bolivia y República Dominicana, mediodía para México, Guatemala, El Salvador, a las 13 horas para Colombia, Perú, Ecuador, a las 19 horas para España y a las 15 horas para Argentina, Chile y Paraguay. Así que los esperamos este viernes con mucho cariño y con todo el aprecio que siempre les tenemos. No se olviden que hay un link de inscripción en la publicación del Encuentro Internacional por la Educación Inclusiva. Ahí tenemos una publicación en el Facebook, ahí van a poder encontrar el link de inscripción. Es importante que se inscriban, se registren y luego al poner enviar en el registro, unirse a uno de los grupos de WhatsApp donde vamos a pasar toda la información y posteriormente vamos a pasar también todo el tema de los certificados. No nos olviden que en este proceso se registran, entran al grupo de WhatsApp, se da la conferencia, luego de la conferencia se envía una evaluación allá a los grupos de WhatsApp, por eso es importante unirse al grupo de WhatsApp, se envía una pequeña evaluación, se la responde y luego les pasamos un link para poder descargar el certificado. Entonces, bueno, muy linda jornada esta tarde, muy felices todos. Muchas gracias, Carolina, por este espacio que nos has brindado por este tiempo. Ahí tenemos sus redes sociales en las que la podemos seguir, Aprender y Enseñar. Ahí tenemos @aprender y enseñar, @Carolina Casela. Esas son sus redes sociales en Instagram donde podemos seguirla. Tiene material muy interesante, ya incluso de propia voluntad ha hecho muchos videos muy creativos para Mentor después de las capacitaciones que hemos tenido. Así que es una genia, Carolina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, Carolina, y muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por tomarse un tiempito para seguir aprendiendo.
Un abrazo a todos, un Gracias. abrazo Carolina hasta República Dominicana y no nos olvidemos, como siempre decimos, que la educación es responsabilidad de todos. Así Nos vemos muy pronto, prontito. seguro. Chao, chao.